Muy buenos días, hermanos y hermanas. Siguiendo con nuestra serie Delante del Rostro de Dios, les saludo esta mañana. Estamos vamos a empezar la lección 4, hermanos y hermanas, y les deseo que esta palabra produzca fruto en ustedes. Recuerde que tenemos como eslogan de esto lo que los reformadores llamaron corandeo, que era en el latín estar consciente de que siempre estamos delante de la presencia de Dios, delante de su rostro, y que siempre que estamos delante de la presencia de Dios, delante de su rostro, queremos agradarlo, queremos hacer las cosas que Él quiere que nosotros hagamos. Eh, la lección de hoy se llama la batalla contra la carne. Todos nosotros tenemos una batalla contra la carne, eh, y hoy vamos a desarrollar este tema. Recordemos nuestro texto base, que es: busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se le dará por añadidura. Mateo 6:33. Habíamos visto que lo que Dios quiere de nosotros, más que nada, es que seamos justos, que busquemos su justicia, que busquemos su reino, que lo busquemos cada día, que cumplamos con sus mandamientos, que si me amáis, Él dijo, guardad mis mandamientos. Y eso es lo que vamos en pos de. Aprovechamos este momento, hermanos, para orar, poner esta mañana esta enseñanza en las manos del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos en esta mañana que pongas, Señor, tu palabra en nuestros corazones, que se haga una rema de Dios en nuestros corazones. Gracias, Señor, por el milagro de la vida. Gracias, Señor, porque nos tienes aquí para aprender más de ti, más de tu palabra. Y te pedimos, Señor, que en esta mañana nos puedas, Señor, ayudar. Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios, prepara nuestros corazones para recibir la palabra. Es tu palabra, Señor. Y tú deseas que esa palabra produzca fruto, porque tu palabra siempre, siempre, siempre producirá fruto. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, y desde ya te agradezco por cada uno de mis hermanos que está en línea, que está oyendo estas enseñanzas y que viendo las presentaciones, y te pido, Señor, que así, Señor, como me vas a hablar a mí, le hables a ellos también, Señor, para que cada día, Señor, nos edifiquemos más en tu bendita palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Martín Lutero dijo: el pecado original que está en nosotros es como la barba. Hoy estamos afeitados, nos vemos limpios y tenemos el mentón suave. Mañana la barba vuelve a crecer y no deja de hacerlo mientras estamos en la tierra. En la carta de Pablo a la iglesia de Roma, en el capítulo 13, versículos 11 al 14, él hace este comentario: la noche está muy avanzada y el día se acerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Andemos decentemente, como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias, antes bien, vestidos del Señor Jesucristo, y no penséis en proveer para las lujurias de la carne. Ahora, hay un incidente histórico poco usual en la historia de la Iglesia que está asociado con este pasaje que les quiero relatar. Hace siglos había un joven que era muy brillante y que era muy desenfrenado, cuya madre era cristiana y cuya madre oraba por él todos los días, esperando que este joven viera el error de sus caminos, y así sucesivamente. En una ocasión, después de haber estado supuestamente toda la noche de parranda, se encontraba en un estado de estupor, una especie de resaca. Mientras caminaba junto a un jardín, he aquí estaban algunos niños jugando en el jardín. Estaban jugando un juego de niños, donde se utiliza un estribillo de canción que los niños se dicen los unos a los otros
y el estribillo era el siguiente: tole, lege, tole, lege, tole, lege, que literalmente, aunque no era el propósito del juego, pero literalmente se podía traducir como recoge y lee, toma y lee, recoge y lee. Aquel hombre que pasaba por ahí se detuvo en seco y tuvo una abrumadora sensación de que la divina providencia se entrometía en su vida, pues allí, en el jardín, vi una copia del Nuevo Testamento y acababa de oír a estos niños gritar: recoge y lee, recoge y lee. Así que se acercó, recogió las escrituras y permitió que el texto se abriera donde quiera que lo hiciera. Cuando lo hizo, sus ojos cayeron sobre estas palabras: no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias, antes bien, vestidos del Señor Jesucristo, y no penséis en proveer para la lujuria de la carne. Cuando leyó estas palabras, fue como si cada palabra de este texto fuera una flecha que atravesaba su alma. Su conciencia estaba tan convulsionada por la lectura que en aquel lugar se convirtió al cristianismo. El nombre de este joven fue Aurelio Agustín. Más tarde se convertiría en el obispo de Hipona, o muchos le llaman San Agustín, y es considerado por casi todos los historiadores como el más grande teólogo de los primeros 1000 años de la Iglesia cristiana. Vemos, hermanos, que Agustín se convirtió por un pasaje que hablaba directamente del conflicto en la vida entre la carne y el espíritu. En una ocasión, al guionista y cineasta Rod Serling, famoso por producir y ser el guionista de un programa que se llamaba La Dimensión Desconocida. Muchos de ustedes son demasiado jóvenes y no se acuerdan de ese programa. Yo sí me acuerdo. Se le asignó la tarea de escribir una reseña crítica de una de las obras de Agustín más famosas, que se llama Las Confesiones de San Agustín. Por cierto, las confesiones de San Agustín deberían ser lectura casi que, pues no obligatoria, pero de mucha riqueza para cualquier cristiano, eh, para todos los cristianos mejor. Es un libro riquísimo y no he encontrado, vean hermanos, no he encontrado nadie que pueda exponer su alma delante o plasmarla en palabras como lo hizo Agustín, y derramarla delante de Dios y ponerlo en palabras. Su riqueza literaria es demasiado buena, demasiado inspirada por el Espíritu Santo. Así que les recomiendo ese libro para que lo lean. Confesiones de San Agustín. En la crítica del libro Las Confesiones de San Agustín que hizo Rod Serling, fue que dijo que San Agustín, o Las Confesiones de San Agustín, era uno de los libros más sobrevalorados en la historia de la literatura occidental. Hizo muchos comentarios críticos y sarcásticos. Él dijo: simplemente no merece la posición y la fama que ha disfrutado a lo largo de los siglos hablando del libro. En esta crítica, el punto que hizo que fuera tan severo fue que él estaba convencido de que el libro fue escrito por alguien que tenía una preocupación neurótica por la culpa, y llamó la atención sobre un pasaje en las Confesiones que ilustraría su convicción de que Agustín tenía esa preocupación neurótica y adolescente por la culpa. Se refiere a la historia cuando Agustín recordó, ya en su ancianidad, las cosas que había hecho en su vida de las que estaba más avergonzado. Recordó un incidente que tuvo lugar cuando era adolescente, en el que se involucró con otros jóvenes en una broma de muchachos, cuando los muchachos entraron en el huerto privado de alguien y dejaron pelado un árbol de peras.
Se quedaron con las peras que pertenecían a otra persona, robaron todas esas peras y luego se fueron. Ahora, Agustín 50 años después lamenta esta broma de la infancia. Y entonces Rod Serling dice, por favor, Agustín, es decir, ¿qué te pasa, brother? Allá afuera hay gente culpable de adulterio y de asesinato y de grandes robos, cosas realmente serias. Y aquí tenemos a este tipo todo angustiado por robar unas cuantas peras cuando era un niño. Pero Agustín explicó qué fue lo que le hizo sentirse tan arrepentido. No fue el simple acto de robar esa fruta, sino que él dijo, al examinar mi vida y considerar las cosas malas que he hecho, que eran malas y muchas, puedo ver que había ciertos pecados en los que caí, que aunque no eran excusables, ciertamente eran comprensibles. Agustín confesó todo tipo de pecados sexuales cuando era joven. Engendró hijos ilegítimos y más, y tuvo remordimiento por eso. Él dijo, pero puedo entenderlo. Existe un fuerte impulso biológico a involucrarse sexualmente y esa tentación puede sucederle a una persona cuando está en un momento de debilidad. Así que cualquiera puede sucumbir a ella. Él dijo, eso lo puedo entender. No lo excuso, pero puedo entenderlo. Él dijo, puedo entender a un hombre muerto de hambre que robe una rebanada de pan. No creo que un hombre que se muere de hambre tenga derecho a robarse una rebanada de pan, dijo Agustín, pero puedo entender la fuerza que lo tentó a hacerlo. Él dijo, sin embargo, yo robé peras cuando no me gustaban las peras. Es decir, no había nada en mí que estimulara las pasiones a robar esas peras, excepto una sola cosa, y fue el simple placer de hacer algo que sabía que estaba mal. Lo que Agustín lamentaba era el ejercicio de su naturaleza caída, de su carne, por el puro placer de hacerlo. Sí, hermano, definitivamente hay un conflicto entre la carne y el espíritu. Y en Gálatas 5, del 19 al 21, en la versión RV60, leemos, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. El apóstol Pablo en Romanos 7:14 describe este conflicto de la siguiente manera. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago. Apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias Dios, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado.
Leíamos en el caso de Agustín, hermano, que él tenía este remordimiento, esta culpa por aquel pecado que había cometido más de 50 años, robándose las peras. Y él llega a la conclusión de que él cometió ese pecado porque simple y sencillamente tenía ganas de hacer lo malo. Y describe muy bien ese conflicto. Lo que Agustín hizo fue un pecado de vandalismo, hermano. El vandalismo, hermano, es uno de esos pues, pecados que se hace por puro gusto, por el puro gusto de hacerlo. Eh, el holocausto, hermano, de los judíos a manos de los alemanes es una gran muestra de lo que es el vandalismo. ¿Cómo se explica usted, hermano, que en Auschwitz los alemanes tenían la capacidad de diseñar una solución final que matara a 8.000 judíos por día? 8.000, 8.000. Imagínese usted la maquinaria que eso representaba, hermanos. La maquinaria en personas que representaba matar sistemáticamente a 8.000 judíos por día durante el tiempo que los campos de concentración de Auschwitz y Treblinka estuvieron activos. Dañar a la humanidad, dañar al pueblo de Dios solo por vandalismo. Los judíos no les estaban haciendo nada a los alemanes. Tocando tu punto de esto del holocausto, hermano, las mujeres judías que estaban embarazadas en el 9.º mes eran obligadas a tener su bebé de pie en los vagones del ganado. Así los nazis se aseguraban que ni la mamá ni el bebé sobrevivieran. Imagínense, hermanos, cómo alguien puede pensar en hacerle tanto mal a otra persona solo por el hecho de querer hacérselo, solo por el hecho de querer dañarlo. En el caso del holocausto, hermano, bueno, eh, se dice que se murieron más de 6 millones, otros hablan de 8 millones de judíos, pero la realidad, hermano, es que todos esos que murieron, murieron por la conspiración de unos cuantos que quisieron causarles esos males. Eran unos vándalos, hermano, eso era lo que eran. El apóstol Pablo, hermano, habla de un estado de la humanidad que él llama la carne, como leímos en estas dos notas, en estas dos citas bíblicas que leímos. Y ya hemos visto, hermano, que Martín Lutero y los reformadores decían que nuestra guerra, hermano, como cristianos, es en tres frentes diferentes, que luchamos contra el mundo, luchamos contra la carne y luchamos contra el enemigo. Cuando la Biblia, hermanos, habla de la carne, es necesario entender que se habla de la lucha que sostenemos con la carne. No está simplemente hablando de nuestro cuerpo físico, que la lucha entre la carne y el espíritu no puede compararse con la lucha entre el cuerpo y el alma o el cuerpo y la mente. Antes bien, de lo que los escritores del Nuevo Testamento están hablando cuando mencionan esta feroz lucha que continúa en la vida cristiana entre la carne y el espíritu, es la lucha entre el poder del pecado en nuestra naturaleza humana caída en contra de la influencia de Dios, el Espíritu Santo, en nuestras vidas. Entonces, recapitulando, no se refiere simplemente al cuerpo, esta lucha, sino al poder del pecado en nuestra humanidad natural caída. Y obviamente que tenemos una guerra en curso entre la carne del hombre y el Espíritu de Dios. ¿Alguna vez, hermano, usted ha escuchado predicadores que dicen, vengan a Cristo y sus problemas se van a acabar? Vengan a Cristo
y ustedes todo les va a salir bien. Hemos escuchado a algunos y todos, creo que casi todos nosotros, todos deberíamos afirmar que cuando venimos a Cristo, nuestras vidas sufrieron una drástica transformación y trastorno. En realidad la vida de todos nosotros se trastornaron cuando nos convertimos en cristianos. Antes de ser cristianos, aunque no éramos felices, teníamos una paz relativa. Sabíamos que estábamos haciendo cosas que no debíamos hacer. Me refiero a que no habíamos aniquilado completamente nuestra conciencia, pero íbamos en muy buen camino a lograrlo. ¿Cómo? ¿Cómo íbamos a aniquilar nuestra conciencia? Repitiendo ciertas acciones y patrones, podemos cauterizar nuestras conciencias. Y de esta manera, poner callos en el alma, hermano. Donde alguna vez sentiste un poquito de remordimiento y culpa, ahora puedes hacer esas mismas cosas repetidamente sin que te afecte o sin que me afecte. Y experimentamos lo que la Biblia llama dureza de corazón. Pero cuando nuestra vida es trastornada por la invitación del Salvador y llegamos a Cristo, encontramos una nueva conciencia y ahora las cosas de las que antes no nos preocupábamos se convirtieron en motivos de preocupación ética y nuestras vidas se complican. ¿No habría sido lindo si hubiésemos dicho, bueno, lo que hicimos cuando nos convertimos fue que cambiamos nuestra carne y fuimos comprados por el Espíritu y ahora vivimos felices para siempre? Pero no es así, hermano. La lucha de la santificación es esta. Aunque el poder de la carne está roto y ahora el poder de la carne está sometido al Espíritu Santo, de forma muy real en el proceso de la regeneración, la carne no queda totalmente aniquilada en la conversión. La guerra, hermanos, continúa. Romanos 8, verso 4 en adelante dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne empiezan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Lo que nos dice el apóstol Pablo en este pasaje es que la mente carnal es enemiga de Dios y no puede agradar a Dios. ¿Para qué queremos estar delante del rostro de Dios? ¿Para qué queremos estar corandeo siempre delante del rostro de Dios? Para agradarle. Nosotros estamos aquí para agradar a Dios, para adorarle, para hacer los mandamientos que Él nos pide. Él nos dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Dios nunca ha estado complacido por una vida dominada por la carne. Ahora, cuando nos dice esto, cuando nos dice el Señor esto, se refiere a que Dios odia las cosas físicas, hermano. ¿Será que Dios odia las cosas físicas, todo lo que es carne, todo lo que tiene que ver con el cuerpo? Ya lo vamos a analizar. Muy a menudo, hermanos, esa es la forma en que este versículo ha sido interpretado.
entre este y otros pasajes parecidos. Así que los cristianos creen que ser espirituales significa negar el cuerpo y que cualquier cosa que tenga algo que ver con lo físico necesariamente estaría mal. Por eso es que hemos visto que surgen incidentes en la historia de la iglesia, donde los cristianos se han involucrado en todo tipo de formas rigurosas de ascetismo, formas de abnegación y autoflagelación, donde vas y te escondes en una celda como un ermitaño, te golpeas a ti mismo y dejas de comer y te pones flaco como un alfiler y tomas todo tipo de votos para el celibato. ¿Y por qué? Porque el sexo está mal, no solo fuera del matrimonio, sino también dentro del matrimonio. La comida está mal porque te provoca cierto tipo de placer. Cualquier cosa que traiga placer físico se considera incorrecta. Damas y caballeros, eso no fue inventado por el cristianismo. Eso es una doctrina que nació que se llamaba maniqueísmo y no tiene que ver nada con el Señor Jesús. La Biblia dice en Génesis 1:31 que cuando Dios terminó la creación, dijo, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Hermanos, cuando la Biblia habla de la guerra entre la carne y el espíritu, no está diciendo que la materia o el cuerpo sea malo y que el espíritu sea bueno. Si fuera así, hermano, piensen qué propósito tendría la resurrección de los muertos. Nosotros creemos que nuestros cuerpos van a resucitar. Y entonces esos cuerpos van a resucitar, hermanos. ¿Y por qué pensaríamos que hay algo malo en la creación que Dios hizo? Eso no es así. Dios todo lo que hizo fue bueno. Y Él nos hizo a usted y a mí, hermanos. Nosotros, hermano, no creemos en una resurrección que nos saca del cuerpo como si fuese algo malo, sino en la resurrección del cuerpo, de nuestro cuerpo. Es cierto, hermano, que cuando Pablo se enumera o describe las obras de la carne en Gálatas 5:19 al 21, hay muchos ahí que tienen que ver con pecados físicos. Por ejemplo, la embriaguez y el adulterio. La borrachera es algo que sucede cuando tenemos un apetito físico, un deseo físico de alcohol. Nos excedemos en esas cosas y nos emborrachamos. Sin duda podemos ver la conexión entre el cuerpo y la acción en este pecado. El adulterio también es un pecado físico, es sucumbir otra vez a los instintos biológicos y pasiones donde Dios ha dicho no. Pero hermanos, si miras la lista que tenemos en Gálatas 5:19, Él sigue y habla de mentir, de envidiar, de odiar. Ahora, obviamente, hermanos, no podemos mentir, envidiar y odiar fuera de nuestro cuerpo. Pero esas no son acciones físicas, ¿no es cierto? Tienen que ver con actitudes y disposiciones de nuestro corazón. Por ejemplo, la envidia. Antes mencionamos el pecado del vandalismo. ¿Por qué creen ustedes, hermanos, que ocurre un pecado como el vandalismo? El vandalismo es simplemente, hermanos, la acción externa de la envidia interna. La actitud básica del vándalo es la siguiente forma de pensar: si no puedo disfrutar de lo que posees, no lo haré, pero me aseguraré de que tú tampoco lo puedas disfrutar. No lo roba para disfrutarlo él mismo, sino que lo destruye para que nadie más lo pueda disfrutar. En un sentido, hermanos, este pecado es incluso peor que el robo mismo, porque surge de un espíritu de envidia hacia las pertenencias de otras personas.
¿Tienes idea de qué tan destructiva, por ejemplo, es la envidia para las relaciones humanas? ¿De cuántas formas las personas infringen la ley por estar motivadas hacia la envidia? ¿Cuántas veces te han calumniado o has sido atacado injustamente debido a la envidia de alguien? ¿Alguna vez te preguntaste por qué Dios, en su orden de prioridades, pone la envidia en los primeros 10 puestos de la ley? No codiciarás. Todo esto nos ha servido para estudiar que la carne se refiere a la antigua naturaleza caída. La Biblia dice que la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz, ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios. Pablo continúa diciendo, vosotros no estáis en la carne, sino en el espíritu. Pero he aquí el problema, hermanos. Pueden estar en el espíritu o podemos estar en el espíritu, pero todavía mentimos, todavía tenemos envidia y algunos incluso siguen cometiendo adulterio y se siguen emborrachando. En otras palabras, seguimos realizando las obras de la carne a pesar de que estamos en el espíritu. Ahora, sé que hay algunos que dicen, o estás en la carne o estás en el espíritu, que no puedes ser un cristiano carnal. Cuando el doctor Bill Wright, hermanos, el fundador de la eh, Cruzada Estudiantil y Profesional para Cristo, habla de esto, él habla de los cristianos carnales de una forma muy pastoral. Él le dice a la gente, mira, tienes estas cosas que te influencian, tienes esta guerra que está delante tuyo. ¿Quién va a estar en el trono? ¿Quién va a ser el vencedor? ¿Vas a vivir en dependencia del Espíritu Santo o vas a complacer a la carne por el resto de tu vida? Él está hablando de una vida llena del Espíritu, que hace un énfasis a nivel espiritual en lugar de darle más espacio a la carne. Pero algunas personas han creado a partir de eso y de otros las teorías de que hay diferentes tipos de cristianos. Un cristiano carnal que no tiene el Espíritu de Dios y un cristiano espiritual que ya no es carnal. Hermanos, cualquiera que no tenga el Espíritu de Cristo no es un cristiano carnal, es un no cristiano carnal. ¿De acuerdo? Así que, en ese sentido, un cristiano carnal es una contradicción de términos. Es una contradicción de términos. Si una persona es solo carne, lo que el Nuevo Testamento llama carne, sin el Espíritu Santo viviendo en él, entonces está fuera del reino de Dios. No tiene cómo agradar a Dios. Sin embargo, si una persona tiene el Espíritu Santo viviendo en él, esa persona puede hacer cosas carnales aún. Esa persona aún puede luchar con su carne, pero es una persona espiritual. Ahora, esto se convierte, hermanos, en un asunto de grado. ¿De cuánto estamos dispuestos a someternos al Espíritu Santo? La persona que agrada a Dios es una persona que busca el fruto del Espíritu Santo en su vida. En Romanos 7:14, para ilustrar esto, hermanos, el apóstol Pablo dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí,
pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por nuestro Señor, por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Pablo luchaba, hermano, con esa naturaleza carnal. Y le tengo una noticia, hermano. Usted y yo estaremos en esa lucha contra la carne por el resto de nuestra vida terrenal. Tenemos que luchar. Tenemos que buscar cómo agradar a Dios. Tenemos que tratar de estar en su presencia siempre, corandeo, buscando su rostro. Hermano, nunca esta lucha va a ceder. Siempre esta carne, esta naturaleza caída, nos tratará de llevar a donde nosotros no queremos ir, a donde Dios no quiere que vayamos. Y ahí es donde empieza y continúa la lucha. Tenemos que agarrarnos fuertemente de la mano del Señor y creer que Él va a hacer su promesa cumplida cuando Él nos dijo que vamos de aumento en aumento hasta que llegaremos a la estatura del varón perfecto. Ese es Jesucristo. Te dejo lo siguiente para meditar. ¿Qué has aprendido hoy sobre nuestra responsabilidad por nuestra justicia personal? Identifica un área en que necesitas aceptar tu responsabilidad personal y enfoca tus oraciones en ella todos los días. ¿Cómo podemos hacer para llevar nuestra mentalidad de cristiano al trabajo? ¿Cuáles son las batallas que estamos peligrosamente cerca de perder? ¿Dónde necesitamos enfocar nuestras atenciones? Meditemos en esto, hermanos, durante el día de hoy y durante el resto de la semana también. Gálatas 5:22 dice, hermanos, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Padre, en el nombre de Jesús te pido, Señor, que en esta preciosa mañana nos ayude, Señor, a pelear valientemente esta lucha, Señor. Pero no pelearla, Señor, con nuestras fuerzas, sino entender, Señor, que dependemos de ti. Espíritu Santo de Dios, que ninguno de mis hermanos ni yo tampoco cometamos el error de creer que porque ya somos cristianos, que porque tenemos muchos años, Señor, podemos, Señor, ganar esta batalla solos. No, Señor, necesitamos de ti. Espíritu Santo de Dios, santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. Ayúdanos, Señor, a caminar agradándote, haciéndote, Señor, haciendo, Señor, tu voluntad, viviendo en tu presencia, viviendo delante de tu rostro. Que cada día que pase, Señor, podamos agregar a nuestro corazón sabiduría, vivir, Señor, delante de ti de una forma, Señor, que te agrade. Caminar delante de tu presencia todos los días, Señor, en cada cosa que hacemos. Padre, en el nombre de Jesús, llénanos, Señor, de ti y danos, Señor, soporte. Danos, Señor, fuerzas en esta lucha que vivimos. Y ayúdanos, Señor, a que tu Espíritu Santo crezca para que nosotros menguemos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, que tu palabra, Señor,
produzca, Señor, en cada uno de mis hermanos el fruto requerido, Señor, y que podamos meditar, Señor, en las preguntas y en los temas de reflexión para esta semana, Señor. Que podamos, Señor, salir victoriosos en aquellas áreas, Señor, en que nos ha estado costando. Señor, que ninguno de mis hermanos, Señor, cometa el error de pensar que porque no ha luchado, no ha logrado solventar alguno de sus pecados, o que Padre, en el nombre de Jesús, no ha logrado ser victorioso en alguna de las áreas, que está descalificado. No, Señor, porque tú no descalificas a nadie, Señor. Lejos de descalificarnos, Señor, tú nos arropas, tú nos pones el anillo, nos abrazas y nos recibes, Señor, como al Hijo pródigo, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, que ninguno de mis hermanos, Señor, a causa de algún pecado que tenga, Señor, que no ha podido eh, vencer, se mire en el espejo de la descalificación, Señor, porque tú nos ves a todos, Señor, a través del espejo de tu sangre preciosa, Señor, que la derramaste en la cruz de Calvario por cada uno de nosotros. Te amamos, Señor, y deseamos, Señor Padre, que tú nos ayudes cada día en esta lucha que tenemos contra nuestra naturaleza caída, contra la carne, Señor. En el nombre de Jesús, bendice a mis hermanos y hermanas en esta mañana y sé con ellos durante todo el día en esta semana de ayuno y oración, Señor, y todos los días de sus vidas. Amén y amén.